Este último viaje, que fue el cuarto viaje, eh, fue muy diferente que los anteriores, ya que Hugo lo mató con una enfermedad y pues lo marcó. Fue la desobediencia de su tripulación y hubo pérdidas de barcos. Con todo esto inició con el viaje el 9 de mayo de 1512 con 4 barcos: el Capitana, que era Santa María, el Santiago de Palos y Gallega y el Vizcania. Con todo esto pues ya se estaba yendo con el viaje y pues pasó unos problemas con el clima que se estaba viviendo Colón. Y igual llegaron a explorar costas de Nicaragua y Costa Rica buscando las rutas del Océano Índico. Pero como dije, pues esto pasó con, con una clima peligrosa que pues le afectó a Colón y pues lastimosamente perdió barcos, los, los barcos que faltaban y pues ya eran pocos. Y hubo enfrentamientos indígenas locales y pues obviamente pues eso pues mató a algunas de su tripulación y pues sufrió muchos contratiempos el viaje y pues tuvieron que descansar y después volver otra vez y era muy difícil para Colón. Y pasó algo peor, mucho peor, que fue en Honduras, que fue un feroz tormenta, que, que esto llevó naufragio a la capitana, del capitán en la isla de Jamaica en 24 de junio de 1503. Y pues con todo esto Colón y su tripulación se quedaron allá en Jamaica durante más de un año. Con todo esto pues se quedaron con dificultades y tensiones con los indígenas y pues todo eso terminó en junio de 1504. Colón y su tripulación fueron rescatados por los marineros de Diego Méndez, un miembro de la tripulación que construyó su barco con los restos del náufrago. Colón regresó a España en noviembre de 1504 con todos los desafíos que hizo y pues con los contratiempos que fue vivido en su viaje. Colón nunca perdió la esperanza de buscar una ruta hacia el este y pues continuó defendiendo su voluntad, sus ideas, su viabilidad hasta el final de su vida. Con todo esto llegó a España y pues se enfermó, pues se volvió a enfermar en España. Visitó las pequeñas Antillas, la Española, Jamaica y Honduras con todo esto y pues el Colón murió pobre y pues casi olvidó el Valladolid el 28 de mayo de 1506. Conquista de los territorios mayas. La conquista de los territorios mayas por los españoles fue un conflicto prolongado que tuvo lugar durante esa conquista que duró muchos años e implicó a varios intentos. Aquí hay una breve descripción de aquellos intentos. De 1527 a 1529, la conquista de la península de Yucatán comenzó en 1529. Este marcó el inicio de los intentos españoles a someter a los mayas. De ahí pasó de 1530 a 1535. Los intentos pacíficos de la orden franciscana en español fracasaron después de una renovada presencia militar española en el Champotón. Obligó a los frailes a retirarse. Champotón ya era el último puesto avanzado español en Yucatán, aislado entre la población hostil. De ahí pasamos de 1540 a 1547. La conquista se completó alrededor de 1547. Esa etapa final implicó el uso de la fuerza por parte de los colonos para
subyugar a los mayas restantes. A lo largo de estos años los españoles y sus aliados fueron tomando gradualmente el control del territorio anteriormente ocupado por los mayas, incorporando el virreinato colonial de Nueva España. Gracias. Pedro de Valdivia. Su capacidad como soldado quedó demostrada en las expediciones en las que participó, tanto en Venezuela y Santo Domingo, como más tarde en Perú, donde alcanzó el grado de maestro de campo de Francisco Pizarro en su lucha con Diego de Almagro. Gracias a su desempeño obtuvo de Pizarro el título de teniente gobernador de Chile y en 1540 emprendió su viaje al país. Además de sus habilidades militares, las cuales le permitieron vencer a los indígenas del Valle de Mapocho y fundar Santiago, Valdivia fue un hábil político, mantuvo a sus hombres obedientes y fieles, a pesar de las conspiraciones que se organizaron en su contra. Valdivia escribió 12 cartas dirigidas al emperador Carlos V, al príncipe Felipe II, a Gonzalo y Hernando Pizarro, al Consejo de Indias y a sus apoderados en la corte, todas redactadas con una pluma ágil y astuta, que defiende los privilegios obtenidos en el proceso de conquista y además realiza una detallada descripción del país. Junto con las cartas, los cronistas de la época como Jerónimo de Vivar y Pedro Mariño de Lovera constituyen las principales fuentes de las que se dispone para construir la vida de Valdivia y los primeros 50 años de la conquista española. Gonzalo Guerrero. Poco se sabe de la vida de Gonzalo Guerrero anterior a la conquista de México. Debió llegar a América en alguna de las expediciones que zarparon de España a finales del siglo XV o principios del siglo XVI, sin que de ello haya quedado constancia documental. Hacia el año 1514, Guerrero pasó al servicio de cacique maya de Chetumal, actual Quintana Roo, de nombre Nachán Cam, cuya confianza se ganó al integrarse en la vida de la cultura maya. Comenzó por vestirse como indígena y hordarse las ojeras y el labio inferior, y paulatinamente fue adoptado los usos y las costumbres de los mayos, incluso según algunos cronistas de la conquista, su religión. Poseedor de un talento militar excepcional, pronto destacó como hábil estratega y empezó a asesorar a los indígenas en las tácticas de guerra occidentales y en la construcción de fuertes, trincheras y baluartes, al tiempo que él aprendía de manera de guerra de los mayas, hasta llegar a convertirse en un jefe militar prestigioso. Al frente de las partidas de guerreros mayas, combatió contra los primeros intentos españoles de conquistar México, las expediciones de Hernández de Córdoba de 1517 y Juan de Gribalda 1518. La total asimilación de Guerrero a la cultura maya se produjo al casarse con una mujer indígena que, según algunos autores, era hija propia del cacique Nachancam. Con ella tuvo varios hijos y los primeros mestizos de tierras mexicanas. Cuando el 6 de marzo de 1519, Hernández Cortés, marchando a la conquista de México, desembarcó a la isla de Consumel, frente a la costa de Yucatán. Supo por algunos indios de la zona que cerca de allí había unos náufragos españoles. Cortés se aprestó a despachar masivas a ambos supervivientes, invitándoles a unirse a su expedición. En cuanto Jerónimo de Aguilar se enteró de la llegada de los españoles, se apresuró a reunirse con ellos, a quienes acompañó en la conquista de México como intérprete de la lengua maya. Jerónimo de Aguilar. Si se da créditos a la información de Bernal Díaz del Castillo en su famosa historia verdadera de la conquista de la Nueva España, puede concluirse que los diferentes señores de la región hayan tomado a los náufragos a su servicio, lo que explica el por qué Jerónimo de Aguilar fue a dar a Tulum y otro de ellos. Gonzalo Guerrero a Chetumal, otro de ellos, chavales importantes con presencia de linaje Pat. Los primeros intentos por doblegar a los diversos grupos mayas surgieron en 1953 a manos de Hernán Cortés. También está Gonzalo de Sandoval, que fue otro líder militar importante en la expedición, que participó en numerosas batallas y desempeñó un papel clave en la conquista de Tenochtitlan. También está Hernando de Grijalva, que participó en la primera expedición de reconocimiento a la costa del Golfo de México en 1518 y luego se unió a Cortés en la expedición principal. También tenemos otros personajes como Bernal Díaz del Castillo, que fue un soldado y cronista que acompañó a Cortés y escribió detalladamente sobre la conquista en su obra
historia verdadera de la conquista de la Nueva España. También está, finalmente, tras reñidos encuentros en 1541, Montejo consiguió dominar la mayor parte de Yucatán, así fundando la ciudad de Mérida al año siguiente. Por otro lado, en Yucatán se estaba llevando a cabo una conquista que había sido encomendada a Francisco de Montejo en 1527, aunque este intento de conquista falló y tuvo que dejárselo en manos a su hijo, que igual era Francisco de Montejo, por el cual se les conocía como Francisco de Montejo padre y Francisco de Montejo hijo. Este, al ingresar en los territorios de Yucatán, sostuvo encuentros tanto cordiales como hostiles de los nativos, que mientras los pobladores del antiguo Uxmal lo recibieron amistosamente, los habitantes de los restos de Chichén Itzá y Mayapán lo agarraron en armas, se pusieron muy agresivos. Y finalmente, tras años de reñidos a diferencia de lo ocurrido en México, los mayas, entre ellos los grupos caciques y quichés, decidieron oponerse desde el comienzo a la ocupación de sus tierras. En esta expedición participaron una vez más los indígenas amigos de Tlaxcala, que bueno, indígenas amigos era el nombre que se le daba a los indígenas que, bueno, acompañaban y apoyaban a los españoles, a los forasteros, por así decir, quienes eran valiosos auxiliares de los 300 hombres que acompañaban a Alvarado. A diferencia de lo ocurrido, los mayas, entre ellos los grupos caciques, decidieron oponerse desde el comienzo a la ocupación de sus tierras, quien en este año envió a su lugarteniente Pedro de Alvarado a las Tierras Bajas, en Guatemala. Pero bueno, estos son solo algunos de los hombres que formaron parte de la expedición de Cortés. Juntos, estos hombres jugaron un papel fundamental en la conquista del Imperio Azteca y en la posterior exploración y conquista de otras regiones de México y América Central. Datos biográficos de Francisco de Montejo. Procedente de una familia hidalga de Montejo, Segovia, Francisco de Montejo embarcó con Pedro Arias Dávila América de 1514 en Cuba. Se puso a las órdenes de Diego Velázquez de Cuellar y en 1518 realizó con Juan de Grijalva una primera expedición a la península de Yucatán. De regreso a Cuba, se colocó abajo el mando de Hernán Cortés, con el que volvió a recorrer las costas que habían explorado. Con Grijalva anteriormente fue nombrado alcalde de Veracruz por Cortés, quien lo envió a España para informar de la conquista de México al rey y emperador Carlos. Montejo consiguió que el monarca español confirmase a Hernán Cortés como gobernador del país y a él mismo como alcalde de Veracruz en 1526. Cortés lo volvió de nuevo a España con cartas y presentes para Carlos. En este segundo viaje a España, Francisco de Montejo solicitó permisos para llevar a cabo personalmente la conquista de Yucatán y
Segundo intento de la conquista de Yucatán de 1530-1535. Durante el segundo intento de la conquista de Yucatán, que abarcó los años de 1530 a 1535, Francisco de Montejo, adelantado hijo del conquistador anónimo, asumió el liderazgo en un esfuerzo renovado por consolidar el control español en la península. A diferencia del primer intento, la expedición contaba con una mayor cantidad de recursos y experiencia acumulada de la anterior empresa. No obstante, la resistencia maya se mantuvo tenaz. Los enfrentamientos bélicos fueron intensos y las tácticas de guerrilla maya siguen siendo un desafío formidable para los conquistadores. La expedición se enfrentó a dificultades adicionales debido a tensiones internas entre los propios españoles y la creciente impopularidad de la empresa entre los colonizadores. Las condiciones climáticas y geográficas adversas también persistieron, complicando la navegación y los desplazamientos por la península. A pesar de sus esfuerzos y ciertos avances territoriales, Francisco de Montejo el Adelantado no logró someter completamente a los mayas y alcanzar los objetivos de la conquista. La falta de un control estable sobre la región y la resistencia continúan llevaron a más replantear la estrategia. La retirada de las fuerzas españolas al final de este segundo intento marcó otro revés en el intento de la conquista de Yucatán. La complejidad de la empresa y la habilidad de la táctica de los mayas siguen siendo desafíos insuperables en ese momento. Estos eventos allanaron el camino para el tercer y último intento liderado por la familia Montejo en el año 1540, que finalmente culminaría con la conquista definitiva de la península.